Pues bien, comencemos. Para esta unidad, la ironía es una discrepancia, ¿sí? Por ejemplo, salió de la cárcel con tanta humildad. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la profesora Leticia Abogado y los acompañaré en el curso de comunicación quinto grado. Pues bien, comencemos. Para esta unidad vamos a estudiar figuras literarias. Primera parte, figuras literarias. Tenemos hiperbatón, ironía, epíteto y adjetivación. Son recursos literarios o también llamadas figuras literarias. Vamos a leer la siguiente expresión y dice: los luceros de tus ojos encienden la vida de cualquier ser. ¿Qué nos quiere decir esta expresión? Aquí notamos que hay algunos recursos que sirven para embellecer las palabras. ¿Sí? Cuando embellecemos las palabras, tenemos una finalidad estética, es decir, con un fin literario. Por ello, al tener esta expresión, notamos que hay algunos recursos. Y esos recursos son lo que vamos a estudiar hoy. Tenemos en primer lugar el hiperbatón. El hiperbatón es una figura retórica que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración, es decir, el orden sintáctico. Por ejemplo, aquí tengo: volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo correcto sería: las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. ¿Sí? Orden sintáctico. Lo correcto sería en primer lugar sujeto y luego el predicado. Pero cuando ponemos en primer lugar al predicado y luego al sujeto, tenemos hiperbatón. ¿Sí? Otro ejemplo: del salón en el ángulo oscuro. Orden lógico: en el ángulo oscuro del salón, ¿sí? Hiperbatón: alterar el orden sintáctico de una oración. Tenemos luego la ironía. La ironía es una discrepancia, es decir, se oponen las ideas, o también llamamos que es una incongruencia entre lo que se dice y lo que se entiende, o entre lo que se espera y lo que realmente ocurre. Se puede usar la ironía de forma intencional o puede ocurrir sin proponérselo. Por ejemplo, tenemos aquí el fragmento de Percy Shelley que dice así: Ozymandias, busca en mis palabras, oh poderoso, y desespera. No queda nada más en torno al desmoronamiento de esa colosal ruina, ilimitadas y desnudas. Las arenas solitarias y llanas se estiran a lo lejos. Aquí observamos la siguiente expresión: palabra poderoso y desespera. Lo realmente aquí sería una expresión de poder y al otro lado la ironía de la decadencia. ¿Sí? Por eso hablamos de algo que ocurre y de lo que se espera en realidad. La ironía consiste en ignorar o también negar el significado real de esa expresión. ¿Sí? Por eso hablamos de Ozymandias, un hombre muy fuerte que tuvo un final muy fatal. Perfecto, sigamos. Tenemos el recurso del epíteto. Epíteto es un adjetivo que expresa una cualidad del sustantivo al cual está asociado, es decir, una cualidad inherente propia de ese sustantivo. Se emplea para caracterizar o calificar a alguien o algo, añadiendo o subrayando alguna de sus características. Por ejemplo, tengo
Por ti la verde yerba. Yerba es de color verde y resaltamos, acentuamos esa cualidad. Así funciona el epíteto. El fresco, viento, ¿sí? Propio del viento. El blanco lirio y colorada rosa. Y dulce primavera deseaba. Es un fragmento de Garcilaso de la Vega. El epíteto, entonces, repetimos, resalta una cualidad propia de ese sustantivo. Tenemos otros ejemplos. El epíteto para emplear generalmente se utiliza para referirse a personas, divinidades, personajes históricos, reyes, santos, militares y guerreros. Por ejemplo, Bolívar el Libertador. ¿Para referirse a quién? A Simón Bolívar. Alfonso el Sabio, en alusión a Alfonso X de Castilla. Juana la Loca, en referencia de quién? De Juana de Castilla. Y Alejandro Magno para aludir a Alejandro III de Macedonia, ¿sí? Características propias de esos personajes. Así funciona el epíteto. Por último tenemos la adjetivación. ¿Qué es la adjetivación? Consiste en incorporar varios adjetivos para acompañar a un sustantivo, ¿sí? Sucesión de varios adjetivos. Por ejemplo, platero es pequeño, peludo, suave, tan blando, por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. ¿Cuáles son los adjetivos que describen a platero? Sería pequeño, peludo, suave. Son características que describen a platero. Fragmento de Juan Ramón Jiménez. Muy bien, ahora que ya conocemos cómo funcionan estos recursos literarios, vayamos a comprobar qué tanto hemos aprendido. Comenzamos con las actividades. La actividad número 1 nos pide, al lado derecho de cada párrafo, indica las figuras literarias que reconoces, es decir, debemos distinguir de las 4 figuras literarias que estudiamos. Vamos a comenzar. Preparamos nuestros lápices. Dice, podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. ¿Qué recurso literario observamos aquí? Tenemos las opciones de sol eternamente, secarse en un instante el mar, también podrá romperse el eje de la tierra. Hablamos de algo inmenso y a la vez muy frágil. ¿Cómo se llama este recurso literario que pone en contraste esa incongruencia de lo que se espera y de lo que ocurre? Tenemos algo que se llama ironía. Vamos a escribir recurso literario, ironía. Muy bien, sigamos viendo más ejemplos. La siguiente expresión dice, la roja sangre envolvía su cuerpo y la oscura noche ocultaba su ser. Repito, roja sangre. ¿Cómo es la sangre de color roja? Es una característica propia. Así como oscura noche. Sabemos que la noche es oscura. A ver, ¿cómo se llama este recurso literario que resalta una característica inherente y propia del sustantivo? Vamos a escribir epíteto. Muy bien, tenemos el recurso literario del epíteto. Perfecto, sigamos viendo más ejemplos. La siguiente expresión dice, el fiero, valiente león,
se acercaba sigilosamente a su presa. Tenemos león y varias características. Fiero, valiente. Agregamos una sucesión de adjetivos. ¿Cómo se llama ese recurso literario? Tenemos una adjetivación. Escribimos adjetivación, sucesión de varios adjetivos. Muy bien. La siguiente expresión dice, este desdén de todo, de la risa y del duelo, y la realeza triste de este orgullo con flores. Observamos nuevamente desdén, duelo, oposición, realeza triste y orgullo al mismo tiempo. ¿Cómo se llama esa sucesión de incongruencia? Se oponen las ideas de lo que se espera y lo que ocurre verdaderamente. Estamos teniendo nuevamente una ironía. Perfecto, sigamos reconociendo recursos literarios. La siguiente actividad nos pide, marca la respuesta correcta. ¿A qué figura literaria corresponde? ¿Sí? Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, destronadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Tenemos una expresión muy profunda. Vamos a analizar. Observamos aquí que todo lo distinto debe desaparecer, ¿verdad? Cuando lo correcto sería que existan las diferencias, incongruencia de ideas, de lo que ocurre y de lo que se espera. ¿Qué tenemos aquí? Hiperbatón, ironía, epíteto o adjetivación. Vamos a reflexionar y encontramos que tenemos el recurso literario de la ironía. Tenemos la opción de ironía. Perfecto, veamos las otras expresiones. La siguiente expresión dice, la blanca, pura y cristalina nieve. ¿Sí? Varios adjetivos, blanca, pura y cristalina, se refieren al sustantivo agua. A ver, ¿cómo se llama ese recurso literario? ¿Que tiene la sucesión de varios adjetivos? Tenemos aquí una adjetivación. Marcamos como respuesta correcta. Muy bien, sigamos. Aquí dice, existe un lugar aún en el que los inviernos son blancos, las aguas azules y el bosque verde. Observamos que resaltan características propias de algunos sustantivos, como por ejemplo, inviernos blancos, aguas azules, bosque verde. ¿Cómo se llama este tipo de recurso literario que resalta una característica propia de ese sustantivo? Efectivamente, aquí tenemos un epíteto. Muy bien, sigamos. A Dafne ya los brazos le crecían. A Dafne ya los brazos le crecían. Observamos que aquí el sujeto debería de estar en primer lugar, es decir, brazos y luego el verbo, es decir, crecían. Lo correcto en un orden lógico sería, los brazos le crecían a Dafne, ¿sí? Entonces tenemos un hiperbatón. Marcamos entonces. Genial. Ahora que ya realizamos todas las actividades, vayamos a recordar cada una de estas figuras literarias. Recordemos entonces que el hiperbatón es la inversión sintáctica en la que se altera el orden habitual de la frase. Por ejemplo,
Es bella la vida, cuando lo correcto sería la vida es bella. La ironía expresa lo contrario de lo que en realidad se quiere decir, pero de modo que el receptor pueda reconocer la verdadera intención. Por ejemplo, salió de la cárcel con tanta honra, ¿sí? De la cárcel, alguien malo y con una cualidad positiva como la honra. Recordemos también que el epíteto es un adjetivo calificativo que aparentemente no añade ninguna significación, ya que está incluida o implícita en el propio sustantivo, características inherentes, propias. Por ejemplo, caminaba sobre la nieve blanca con su andar errático. Blanca, característica propia de nieve. Y por último, la adjetivación. Varios adjetivos calificativos acompañan a uno o más sustantivos. Por ejemplo, el campo verde está frondoso, la blanca nieve cubre la atmósfera. Así estuvimos conociendo a estas figuras literarias. Hasta aquí nuestra clase del día. Espero que hayan aprendido. Si tienen alguna duda, pueden dejarlos en los comentarios. Así que los espero sin falta. Hasta luego.